Silencio. Vamos a iniciar con la clase, compañeros. ¿Ya pueden visualizar la presentación? Sí, Muy bien, ahorita vamos a iniciar. Muy bien, muy buenas tardes, compañeros. Vamos a iniciar, con la clase del día de hoy. Hoy vamos a platicar sobre un elemento más de las obligaciones. ¿Se recuerdan que en la clase anterior nosotros platicamos sobre los elementos personales o subjetivos de la obligación, los elementos materiales u objetivos y el elemento formal? Pues ahora vamos a hablar de un elemento más, compañeros. Es un tanto abstracta la clase, porque el tema es un tanto abstracto. Entonces, vamos a platicar sobre la causa, ¿verdad? Como un elemento más para las obligaciones. Fíjense que lo que sucede es que con la causa muchas veces se toma en consideración el hecho de que hay una motivación para poder generar una obligación. O si no se toma desde el punto de vista como de una motivación, se toma también desde el punto de vista del hecho de que no es una simple situación la que se presenta, sino que para todo lo que genera un efecto siempre hay una causa, ¿verdad? Es una ley de la física. A toda causa hay un efecto. Entonces, eso es con lo que vamos a partir el día de hoy. Fíjense que el caso de la causa viene desde la época de Napoleón en Francia. Y es que Napoleón, compañeros, fue un caudillo francés, ¿verdad? Que sometió casi a toda Europa en su tiempo y tuvo mucha influencia, pues ya es a nivel bélico, a nivel cultural, pero también a nivel jurídico. Él visualizó eso de los territorios a los cuales sometía, ¿verdad? Entonces, en este caso, él vino y le encargó a varios juristas franceses del siglo XIX, ¿verdad? Principios del siglo XIX, finales del siglo XVIII, que por favor elaboraran un nuevo código civil. Realmente el código civil iba a ser para Francia. Entonces, dentro de estos juristas, los que más destacaban eran Jean Thomas y Joseph Pothier. Entonces, ellos empezaron a trabajar en la elaboración del nuevo código civil francés, al que, por estar profundamente influenciado, por ser en la época de Napoleón Bonaparte, se le conoció también como el Código de Napoleón. Pero este código, compañeros, dentro de toda su estructura, traía consigo un par de artículos que provocaron bastante problema con las demás personas, ¿verdad? Realmente con la barra de abogados francesa. La barra de abogados es más o menos lo que aquí es el colegio de abogados. Entonces se quedaron pensando porque el primero de los dos artículos que causaba el revuelo era el artículo 1108 y decía, literalmente, ¿verdad? Son elementos del contrato el consentimiento, el objeto, la capacidad y la causa. Entonces,
a la mayoría de juristas les causó inquietud, porque la mayoría sí conocían los demás elementos, ¿verdad? El objeto, ¿verdad? Que el objeto no es más que el elemento, o elemento objetivo que vimos la vez pasada, el consentimiento, que es la voluntad, y la capacidad que tienen que tener los sujetos para poder contraer una obligación. Pero ¿qué era la causa? Realmente eso era algo que a ellos les inquietaba, que decían, bueno, realmente, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos plantear? Porque esto para nosotros es algo distinto a lo que veníamos estudiando, al análisis jurídico que realizábamos, pero no solo se quedó en el artículo 1108, también el artículo 1131 establecía una situación similar, solo que este decía en una parte, la obligación sin causa, con una causa falsa o con una causa ilícita, no produce efecto. Entonces, ese fue uno de los grandes problemas que se suscitó, ¿verdad? La barra de abogados empezó a preguntar, a inquietarse por esa situación, a decirle, bueno, pero ¿por qué incluyen ese nuevo elemento? ¿Cómo lo debemos de tomar? ¿Qué significa? ¿Verdad? Para poder establecer si realmente nosotros lo vamos a tomar a pesar de que ya estaba legislado, pero ya estaba la ley. Entonces, ninguno de los que participaron, incluyendo a Jean Domat y Joseph Potier, se pronunció. Ninguno. Nadie dijo absolutamente nada, nadie se acercó, ni dijo, mire, esta situación es así, así. No, nadie. Pero Jean Domat, uno de los juristas que participó en la elaboración del código, no se pronunció, pero sí escribió un libro, un texto. El texto se llamaba Tratado de las Leyes Civiles. Y lo llamativo del asunto, compañeros, es que dentro del texto no conceptualizaba al elemento conocido como causa. No lo conceptualizaba, pero lo describía a través de ejemplos, ¿verdad? Desarrollaba algunos ejemplos y clasificaciones en relación a determinados contratos, porque los contratos generan obligaciones. Veamos la siguiente diapositiva, compañeros. Jean Domat, en su Tratado de las Leyes Civiles, dijo, bueno, aquí hay un problema en relación al elemento de la causa, que nosotros incluimos dentro del nuevo Código Civil francés. Pero la mayoría de abogados están inquiriendo, están preguntando, cuestionando qué es y por qué se incluyó. Entonces vino y estableció una división, una clasificación. Y estableció la causa en los contratos bilaterales. La causa en los contratos bilaterales, ¿verdad? Los contratos bilaterales, para él, son aquellos contratos donde las personas que participan, los contratantes, las partes, los otorgantes, tienen derechos y obligaciones. Tanto tiene derechos uno de los otorgantes como obligaciones el otro. Ambos tienen derechos y ambos tienen obligaciones. El ejemplo típico de este tipo de contratos, compañeros, es la compraventa, ¿verdad? La compraventa
es el contrato por medio del cual una persona denominada comprador adquiere un bien de otra persona llamada vendedor a cambio del pago de un precio. La obligación del comprador es pagar el precio y la obligación del vendedor es entregar el bien. El derecho del comprador es recibir el bien y el derecho del vendedor es recibir el precio, el pago del precio. Entonces, ahí él decía, bueno, mire, la causa que se da, la motivación es la venta del bien y el pago del precio. Porque de esa manera ambas partes resultan satisfechas. ¿Cuál es la causa en la compraventa? Voy a vender el bien y el efecto lo van a pagar y se va a entregar el bien. Entonces aquí era más sencillo poder establecer lo que era la causa. Eso es una de las situaciones que Jean Domat trasladó dentro de su libro Tratado de las Leyes Civiles. Luego él tomaba otro tipo de contrato, el que se denomina contrato a título gratuito. Los contratos a título gratuito, compañeros, son aquellos contratos, esos los van a ver ustedes más adelante, probablemente el otro semestre, o seguramente el otro semestre, de manera detallada. Aquí los mencionamos de una manera más general porque nos enfocamos más en las obligaciones, pero como son contratos, generan obligaciones, por eso es que los mencionamos. Entonces, él abordaba el tema de la donación, los contratos a título gratuito. Los contratos a título gratuito son aquellos en los cuales de las dos partes que comparecen, solo uno tiene obligaciones y el otro solo derechos. No es como los contratos bilaterales, donde ambos tienen obligaciones recíprocas y ambos tienen derechos recíprocos. Aquí no. Aquí únicamente una de las partes tiene derechos y el otro tiene obligaciones. Estos contratos son los que se conocen como donaciones. Y les comento, compañeros, lo que sucede es que en la donación lo que se plantea ahí es como que si fuera un obsequio, un regalo. Yo le voy a donar la casa a mi señor padre. Él no tiene ninguna obligación. Él solo me puede decir yo acepto o no la donación. Todas las obligaciones recaen sobre mí. Aquí en las donaciones o en los contratos a título gratuito no hay un precio que pagar. Solo se estima la donación. Mire, yo estimo que el bien inmueble o el bien que le estoy otorgando, lo estimo en tal cantidad, nada más. Pero no es la figura del precio. Entonces, aquí, en este tipo de contratos, Jean Domat decía que la causa era distinta a la de los contratos bilaterales, porque en la de los contratos bilaterales era obtener un bien y que se pague un precio, ¿verdad? Es el beneficio al final. Pero aquí no. Aquí lo que él decía es que era, lo que existía era ánimo de donar, animus donandi. La donación se tiene como un acto de buena voluntad. Yo le voy a donar, prácticamente le voy a regalar mi casa. Entonces, esa era la causa, el ánimo de donar, ¿verdad? Esa en sí era la causa de ese tipo de contratación.
entonces ahí no habría mayor problema, no habría una confusión. La causa que va a producir los efectos correspondientes era el ánimo de donar, ¿verdad? El animus donandi, esa era la causa. Y por último, dentro de la clasificación que presentaba Jean Domat, decía la causa en los contratos reales. Fíjense, compañeros, que los contratos reales son aquellos contratos que se perfeccionan con la entrega de un bien. O sea, para poder empezar a tener los beneficios, a gozar los beneficios del contrato, lo que se está persiguiendo, primero hay que entregar un bien. Entonces, de esa manera se obtienen los beneficios correspondientes. Vino Jean Domat y lo presentó. Dijo, en los contratos reales hay que presentar un bien, entregarlo para obtener los beneficios. Entonces, la causa es la entrega de ese bien porque eso va a provocar que se produzcan los beneficios correspondientes. Les pongo un ejemplo para que ustedes tengan más claro lo que son los contratos reales. Dentro de los contratos reales tenemos lo que es el contrato de depósito. Ustedes han visto que los bancos u otras entidades otorgan beneficios a las personas que depositan su dinero ahí. Hay puntos, hay una serie de incentivos para depositar el dinero ahí, dan beneficios, otorgan beneficios. Entonces, para poder acceder a esos beneficios, yo tengo que entregar el dinero, tengo que depositarlo con ellos. Entonces, tengo que entregar el bien. Eso es un contrato real. Entonces, en este caso, se depositaba el dinero, o se depositaba el bien, o se entregaba el bien. Esa era la causa que generaba unos beneficios posteriores. El artículo 1791, por favor, compañeros, de nuestro Código Civil, lo desarrolla. Dice, el contrato de compraventa queda entre las partes desde el momento en que convienen en la cosa y en el precio, aunque ni la una ni el otro se hayan entregado. Queda prohibido el pacto de retroventa. Esto es en caso de los beneficios que se pueden en determinado momento obtener, compañeros. Porque eso es lo que persigue cada una de las personas que intervienen en los contratos, que constituyen obligaciones. Realmente lo que están persiguiendo es obtener un beneficio, aunque para eso se vinculan, se vinculan a través de una obligación. Entonces aquí podemos ver que los beneficios que se perseguían eran generados por una causa. Entonces había un efecto, y el efecto eran los beneficios. Entonces él, como les digo, no lo conceptualizó. No dijo, miren, esta es la causa, esta es la situación, esta es la causa conceptualizada, el concepto, la definición, es este. No. Simplemente trasladó esta clasificación para poder explicarla de esa manera y que la gente la sobreentendiera. Pero resulta, compañeros, resulta que en todas las figuras a lo largo de la historia, siempre han existido
personas o autores que están a favor y autores que están en contra. Entonces, así como en su momento hubo gente que aceptó esa clasificación, que dijo, bueno, entonces me queda un poco más claro qué es la causa, vemos que es una motivación que produce un efecto, entonces ya tenemos esa situación. Pero resulta, compañeros, que también existieron algunos autores que no estuvieron de acuerdo dentro de la misma barra de abogados francesa, aunque no inmediatamente, porque esto que les traslado a continuación fue aproximadamente como 120 años después, en 1926. Se presentaron tres juristas, Ernest, Laurent y Planiol, ¿verdad? Entonces ellos plantearon que los elementos de la obligación básicamente era la capacidad que tienen que tener los sujetos que intervienen en la obligación, el objeto lícito, es decir, tiene que ser legal, tiene que encontrarse bajo la ley, y el consentimiento, ¿verdad? El acuerdo de las voluntades. Y que fuera de esos elementos no había ningún otro. No había ningún otro elemento que se pudiera considerar dentro de la formación de una obligación. Y que para ellos la causa era lo mismo que el objeto. A pesar de que el objeto es la realidad material, igual que el elemento objetivo. Ellos lo visualizaban así. Lo veían como que fuera lo mismo, ¿verdad? Entonces, en lo que sí coincidían es que tomaban la causa de lo que es el elemento derivado de la ley, de esas leyes de la física, donde toda causa precede a un efecto. Si algo se produce, va a generar un efecto. O sea, las situaciones no se presentan solas, sino tiene que haber un causal. Y en ese sentido, ya no había problema, ¿verdad? En ese sentido sí coincidían. Entonces, hacían algunas observaciones en relación a algunos contratos que en su momento planteó Domat, ¿verdad? Entonces, ellos decían, específicamente Planiol, decía que, bueno, sí es cierto, se cumple con la ley de la física, a pesar de que estamos dentro de un elemento jurídico, que toda causa precede un efecto. Pero, por ejemplo, en los contratos bilaterales, decía, ¿no? Las prestaciones son simultáneas, es decir, se presentan al mismo tiempo, no una posterior a la otra. Y que por eso los contratos bilaterales, incluyendo la compraventa, no podían ser objeto de la causa. Por lo tanto, ellos conformaron una nueva teoría, ¿verdad? Llamada anticausalista. Iba total y absolutamente en contra de lo que Jean Domat y Joseph Planiol habían planteado en su momento. Habían dicho, bueno, miren, la causa es un nuevo elemento. Lo que sucede es que el código aún se encontraba vigente, ¿verdad? El código estaba ahí, pero ya habían movimientos en contra de esta situación.
Veamos la siguiente diapositiva, compañeros. Ahora, ¿cómo es que se resolvió esta situación? Fíjense que ya para esas alturas, ya en la década de los 30 del siglo pasado, ya existían dos grandes grupos, ¿verdad? Los que estaban de acuerdo con la doctrina causalista, que eran los causalistas, y los que estaban con la doctrina anticausalista, ¿verdad? O sea, los que estaban a favor de la causa y los que estaban en contra de la causa. Hasta que en determinado momento, compañeros, se presentaron unas jornadas de estudio que se denominaron Jornadas de Tolosa. Estas fueron en 1936, siempre en la década de los 30 del siglo pasado, ya casi cerca de 100 años. Entonces, ahí uno de los juristas franceses, José Rand, él planteó una ponencia que fue la que más se aceptó, siempre basada en el libro de los tratados de derechos civiles, donde decía y planteaba la situación de la siguiente manera: contratos bilaterales. Los contratos bilaterales, tal y como lo planteaba Jean Domat y Joseph Potier, sí pueden ser objeto de la causa. Él decía, miren, esto sí, porque realmente se están buscando unos beneficios y ese va a ser el efecto. Entonces se está planteando como causa, por ejemplo, la venta de la casa o el pago del precio. A cambio de eso, se van a obtener los beneficios determinados, se va a tener una nueva casa, se le va a pagar el precio. Entonces todo eso está contenido dentro de una obligación. Entonces ahí la causa sí opera, lejos de lo que habían establecido en su momento las personas que sustentaban la doctrina anticausalista. En ese sentido, él sí estaba de acuerdo con lo que establecía en su momento Domat, con su tratado de las leyes civiles. Pero luego él tomó los contratos a título gratuito. Y aquí él no fue para nada condescendiente. Él dijo que los contratos a título gratuito, donde estaba el ánimo de donar, el ánimo de causar un acto de buena voluntad, porque recordemos que las donaciones, que son los contratos a título gratuito, es como un regalo. Él decía, el ánimo de donar no es la causa. Aquí pueden presentarse móviles intrínsecos, es decir, otras circunstancias, puede haber otra situación. Y les explico esto con un ejemplo, compañeros. Fíjense que en el año 2012 aproximadamente hubo una reforma fiscal. Entonces se empezaron se pagaba un impuesto por las ventas, específicamente las ventas de bienes inmuebles pagaban un impuesto. Pero si estos bienes ya se habían vendido una vez, había un beneficio. Ya solo se pagaba el 3%. Se paga. Pero si era la primera venta, tenía que pagar el 12%. Y si el bien inmueble costaba 1 millón, es un dineral el que hay que pagar de impuesto.
pero dentro de los contratos que trasladan el dominio, que trasladan la propiedad a la compraventa, la donación, permuta. Pero la donación, compañeros, tiene una particularidad. Aparte de ser un acto de buena voluntad, tal como lo establece nuestra legislación, no establece precio. Esa figura no existe dentro de la donación, tal y como se los había dicho al inicio de la clase. No tiene precio, sino estima. Hay una estimación, se estima. Entonces, varias personas, en lugar de vender, de constituir una venta, donde tal vez la casa valía $500,000 de quetzales y sobre $500,000 de quetzales había que calcular el impuesto. Entonces, constituían una donación. Y si la casa valía 500,000 quetzales, ellos estimaban el valor del bien que estaban donando, supongamos, en 100 quetzales. Y sobre ese valor se iba a constituir el impuesto, el 12%. Entonces no era lo mismo constituir una compraventa con un valor de 500,000 donde había que pagar mucho impuesto a una donación donde se estaba estimando el valor y el impuesto iba a ser muchísimo más bajo. Entonces ahí, compañeros, poniéndoles este ejemplo que sucedió a mediados del 2012 y duró como un año y pico, ahí la causa, trasladándolo a esto que expuso José Rar, la causa no era donar, no era constituir un acto de buena voluntad. Ahí lo que se estaba haciendo era evadir el impuesto, se estaba evadiendo el impuesto. De una manera legítima, eso sí, porque la ley lo permitía en ese momento. Entonces el animus donandi no era la causa, ahí eran móviles intrínsecos, es decir, otras causas, otras situaciones distintas al ánimo de donar. O sea, yo no estaba donando la casa porque quisiera beneficiar a otra persona, sino la estaba donando para que no se pagara tanto impuesto. Se estaba evadiendo el impuesto. Entonces, de esa manera lo visualizó José Ram. Dijo, miren, el ánimo de donar no siempre es constituir un acto de buena voluntad. Eso no es cierto. Entonces ya la gente empezó a poner atención a eso. Claro, volviendo a la actualidad, posteriormente hubo otra reforma y a las donaciones tuvieron que, la estimación de las donaciones tenía que coincidir con los precios que estaban registrados o los que estaban en matrícula fiscal, igual que en la compraventa. Entonces ya no se pudo hacer eso, pero hubo necesidad de que hubiera una reforma a la legislación. Entonces vemos aquí que de esta clasificación, los contratos bilaterales, según José Ram, sí podían ser objeto de causa. El elemento de la causa sí coincidía ahí, sí podía incluirse ahí. En los contratos a título gratuito, no, ahí no. Porque el ánimo de donar no siempre era un ánimo correspondiente, ¿verdad? Con que fuera de buena voluntad. Y los contratos reales, que es donde se entrega un bien para obtener beneficios, sí se aceptó. Porque realmente la causa de entregar el bien, para que existan beneficios, es decir, exista un efecto,
existan ese tipo de beneficios es que uno debe de entregar el bien, nada más. Entonces, ahí no había tanto problema, ¿verdad? Entonces, de la clasificación que se planteó en el Tratado de las Leyes Civiles, donde hablaban de los contratos bilaterales, contratos a título gratuito, contratos reales, el primero y el último, los contratos bilaterales y los contratos reales, sí cumplían, pero los contratos a título gratuito no. Entonces, fíjense compañeros que todo esto que les comenté, esto que es buena parte de la historia, es para aterrizar ya en un punto más concreto. Hay que tener en cuenta, compañeros, que el Código Civil francés o Código de Napoleón ha tenido una profunda influencia en América Latina y Guatemala no escapa. O sea, nosotros nos hemos visto influenciados profundamente por este cuerpo legal. Veamos ahora nuestra ley, nuestra legislación, y miremos lo que dice el artículo 1251, compañeros, donde comienza precisamente el derecho de las obligaciones. Dice el artículo 1251, el negocio jurídico requiere para su validez capacidad legal del sujeto que declara su voluntad, consentimiento que no adolezca de vicio y objeto lícito. ¿Ven ustedes ahí, compañeros, que aparezca la causa como un elemento? No. La causa no aparece dentro de nuestro código, dentro de nuestro código civil, por lo menos no en ese artículo. Entonces ahí diríamos, con ese artículo, con el artículo 1251, diríamos que nuestro código es anticausalista, es decir, no reconoce el elemento de la causa. Pero veamos lo que dice el artículo 1535, compañeros, de nuestro Código Civil. A ver, ¿quién me apoya con la lectura de este artículo, compañeros? Artículo 1535. En todo contrato bilateral hay condición resolutoria y esta se realiza cuando alguna de las partes falta el cumplimiento de la obligación en lo que le concierne. El interesado puede pedir la resolución del contrato o reclamar su ejecución y en ambos casos, en pago de daños y perjuicios si los hubiere. Muchas gracias, compañera, le agradezco. Fíjense, compañeros, que aquí, si nosotros damos lectura nuevamente al artículo, no vamos a encontrar la causa. O algo que diga causa, elemento de la obligación, no. Pero fíjense, compañeros, que aquí hay un par de palabras que hay que tener en consideración. Condición resolutoria. ¿Qué quiere decir condición resolutoria? Condición resolutoria es que queda sin efecto. Entonces, en un contrato bilateral, prácticamente si sustituimos las palabras condición resolutoria por queda sin efecto, quedará sin efecto si alguna de las partes falta el cumplimiento de la obligación. Es decir, si yo voy a vender una casa, pero me entregan el dinero, pero no entrego la casa, ahí falté yo al cumplimiento. Entonces el contrato puede quedar sin efecto. Yo tendría que devolver el dinero. Entonces ahí se sobreentiende, compañeros,
se sobreentiende que hay una condición tácita, es decir, una condición sobreentendida, que para que un contrato pueda surtir sus efectos, es decir, el contrato que contiene la obligación pueda surtir sus efectos, primero debe de cumplirse con los aspectos básicos del contrato. Si yo quiero que me paguen el precio de una casa, tengo que entregar la casa, ¿verdad? Si quiero que me entreguen la casa, tengo que pagar el precio. Si eso no se da, entonces el contrato queda resuelto. Hay una condición resolutoria, dice la ley, es decir, el contrato queda sin efecto. Entonces no hay un efecto porque la causa está viciada o la causa no se cumplió. ¿Y cuál era la causa? Cumplir con las bases iniciales del contrato. Es decir, mire, le voy a pagar el dinero, entrégueme la casa. Le voy a entregar la casa, págueme el dinero. Si eso no se da, ¿qué es la causa? El efecto de que yo me quede ya con la casa o que me paguen el dinero, no se va a dar. Y todo va a quedar sin efecto. Entonces, compañeros, para terminar, aterrizar concretamente con la clase de hoy, el Código Civil guatemalteco es causalista, pero tácito. Es tácitamente causalista. Reconoce la causa de una manera tácita. Más adelante, nosotros vamos a ver otros artículos vinculados a otras figuras donde hace referencia precisamente también a la causa. Realmente la influencia del Código Civil francés se puede ver en este artículo, compañeros, en el artículo 1535. Entonces la causa sí se tiene como un elemento más de las obligaciones, pero no de manera explícita, sino de manera tácita. Entonces, les repito esta situación. ¿Es causalista o anticausalista nuestro Código Civil? Es causalista de manera tácita. Y esto se los comento, compañeros, por si por alguna de las casualidades de la vida, esta fuera una de las preguntas del examen. Entonces, el Código Civil es tácitamente causalista. ¿Tienen alguna duda, compañeros? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna observación? Silic, buenas noches. Buenas noches, compañera. Perdone la pregunta. En el caso de algún bien inmueble que ha sido otorgado en forma de contrato de donación, digamos que la persona a la que le donaron, pues tiene familia y esta persona decide heredar, digamos, a sus hijos de la misma forma a través de un contrato de donación, ¿es posible? Le donaron el bien y después lo va a donar posteriormente para sus hijos, digamos. ¿Así es, licenciado? Sí es posible. Se puede tomar esa forma de trasladar el dominio, se puede tomar nuevamente para volver a disponer del bien. Sí, pues así como para no dejar intestado o, ¿verdad? O dejar testamento, sería el otro caso. Entonces, para evitar, digamos, esos trámites y ¿verdad? Entonces, pero sí siempre está sujeto a impuestos, ¿verdad? Sí, siempre está sujeto a impuestos. Mire, lo que sucede es que muchas veces se hace ese tipo de, se implementa ese tipo de figuras, tal como la donación o la compraventa, antes de otorgar un acto de última voluntad como un testamento o tramitar un sucesorio intestado porque la persona no dejó testamento, precisamente previendo los gastos y lo tardado que pueden ser a veces los procesos sucesorios. Entonces sí se puede aplicar perfectamente. Okay, muchas gracias, muy amable. A la orden, compañera. Compañero Oscar Saki. Sí, muy buenas tardes, licenciado.
Tengo una Muy buenas tardes. pregunta que me surgió ahorita con esto, Lick. Usted dice los intestados sucesorios son lentos. Y yo me he dado cuenta en el transcurso de mi vida que efectivamente son lentos. Eso no será porque nuestro Código Civil está demasiado viejo, o sea, demasiados años, no se ha hecho una actualización del código, o habrá otra forma, o así es el proceso porque estamos con la burocracia como estamos en Guatemala, solamente. Fíjese que esto realmente obedece, considero, a que muchas veces las entidades encargadas de llevar este procedimiento están cargadas de mucho trabajo. Entonces, porque aunque se lleve, aunque el sucesorio se tramite ante un notario, hay unas partes en las cuales deben de pasar por entidades como, por ejemplo, la Procuraduría. Entonces, esto puede que sea un poco tardado porque están saturados de trabajo. Yo más creo que es por eso, más que porque la ley sea la ley entorpezca en sí este tipo de procedimientos, la misma ley, pero para mí no es tanto eso, sino el hecho de que muchas de las entidades se encuentran sobrecargadas de trabajo. Gracias, Lick. A la orden, compañero. Fíjense, compañeros, que aquí, permítame, ahorita le doy la palabra, compañera. Aquí me acaban de hacer una pregunta, si yo sé la fecha del examen parcial, pero fíjense que todavía no nos han trasladado las fechas. Supongo que va a ser dentro de un par de días, en los cuales ya, incluso yo les envié ya su laboratorio para que ustedes puedan estudiar. A ver, la compañera Roxana Mejía. Buenas noches, licenciado. Una pregunta. Compañera. Si en el examen viniera la pregunta, ¿por qué en nuestro Código Civil es tácitamente causalista? Poder describirlo, ¿verdad? Podríamos decir que es porque no se reconoce la causa y porque posee una conducción resolutoria, es decir, que queda sin efecto. No, esa no sería la respuesta. La respuesta es porque se reconoce tácitamente. El código la sobreentiende. Es que fíjese que si nosotros leemos literalmente el artículo, en ningún momento habla de la causa, ni tampoco si lo tomamos a la literalidad. Pero también hay que interpretar la legislación, porque vemos aquí que si no se cumple con los presupuestos que establece la ley, entonces se queda sin efecto. Es decir, no hay efecto si no hay una causa. Entonces, derivado de eso es que se toma como tácitamente. Entonces, la respuesta correcta ahí es que el Código Civil es tácitamente causalista. Sí, tiene razón, porque en el Código 1535 ahí menciona que hay condición resolutoria, ¿verdad? Que es cuando queda sin efecto. Exactamente. Ya. Muchas gracias, Lick. A la orden, compañera. Muy bien, compañeros. Entonces, yo dejaría hasta aquí la clase del día de hoy. Nos vemos el día martes, compañeros, de manera presencial. Que pasen ustedes una feliz noche, compañeros. Gracias, licenciado. Buenas noches, licenciado. Muchas gracias.